La compasión y el testimonio. Y vamos a leer el capítulo 3 del libro de Hechos y nos vamos a pasar hasta el versículo 4 del capítulo 4. No lo vamos a leer todo completo, sino que vamos a ir leyéndolo por secciones. Y vamos a empezar leyendo en el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 11, que trata sobre la sanidad de un paralítico que iba y se colocaba en una puerta del templo que se llama la Puerta la Hermosa. Así que vamos a leer. Y dice, cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración porque le había sucedido. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Hemos estado apenas empezando esta serie y sí quiero repasar un poquito hasta donde vamos, no asumiendo que nos acordamos de todo. Vimos en un principio cómo Jesús anuncia que sus discípulos iban a recibir poder para que les fueran testigos. Luego en el siguiente capítulo, en el segundo capítulo de Hechos, en el día de Pentecostés, vemos que se cumple esa promesa cuando se derrame el Espíritu Santo en un evento sobrenatural, que los discípulos reciben lenguas de fuego que se posan sobre sus cabezas y salen hablando en otros idiomas. Y la gente los entiende y están profetizando y hablando maravillas de Dios. Hablaban las maravillas de Dios y la gente los estaba entendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Pedro entonces explica lo que está sucediendo porque la gente se asombra y se confunde y algunos hasta lo están acusando que están borrachos. Y Pedro predica por primera vez el Evangelio con el resultado de que 3,000 almas se convierten a Cristo en ese día. Y dice que fueron bautizados. Me imagino que no fueron bautizados en ese mismo día, porque bautizar a 3,000 personas es un chorro. No sé yo en dónde, en Jerusalén, tuvieron que encontrar diferentes pilas, o si se irían a un arroyo, o cómo lo hicieron, ¿verdad? Para ir y bautizar a 3,000 almas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se forma una nueva comunidad.
El Espíritu Santo forma una nueva comunidad que estaban dedicados a algo, a una comunión. Tenían comunión con la palabra de Dios por medio de las enseñanzas de los discípulos. Tenían comunión con Dios y lo alababan y oraban a Él y lo exaltaban. Y tenían comunión unos con otros de una manera tan extraordinaria que vivían su vida juntos. Y dice la Escritura que tenían un solo corazón, una sola alma. Y compartían todas las cosas de tal forma que nadie decía que lo que tenía era de ellos. Y tenían comunión con el mundo, porque interactuaban con el mundo al punto que estaba habiendo un avivamiento continuo y la gente estaba siendo agregada todos los días, se agregaba gente, a ellos se convertían y se agregaban. Y uno de los distintivos de esa comunidad es su generosidad exuberante que tenían, que hasta vendían de sus propiedades para suplir las necesidades de los demás, de tal forma que dice y afirma que no había entre ellos ninguno necesitado, ninguno. Era una cosa extraordinaria, era algo que nunca se había visto. Es algo que nosotros, hermanos, tenemos todavía mucho de qué aprender. Algo que nosotros tenemos que evaluar nuestra vida si estamos viviendo así. Y no estamos viviendo así para de alguna manera tratar nosotros luego de hacerlo como a la fuerza, sino de ver cuánto nos falta por crecer y cuánto tenemos que buscar del Señor que nos dé ese espíritu también para vivir de esa misma manera. Ahora, ya la iglesia está formada, están perseverando y aquí como que es un incidente, pasa no sabemos cuántos días, no tenemos una referencia de la fecha, pero en lo que estaban ellos perseverando, en las oraciones, va Pedro y va Juan al templo a orar y sucede todo un evento. ¿Okay? Y nosotros creo que en base a evaluar lo que sucede y en lo que responde Pedro y cómo debemos nosotros también responder, podemos aprender de eso, aprender cómo compartir de Jesús y cómo podemos ser usados para inspirar a los oyentes, a la gente que nos oiga, a creer en Jesucristo. Bueno, hasta ahí vamos y vamos a empezar entonces en el capítulo 3, versículo 1, con este incidente. Vemos entonces los apóstoles dedicados a la oración. Si nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer, el Señor va también a usarnos. Si nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer, no queramos que el Señor nos use. La pereza, de la cual ahorita oraba, la pereza es no hacer lo que debemos hacer. Esa es la pereza. No es como decimos, ay, es que tengo flojera, como si viniera algo sobre nosotros, ¿verdad? Y entonces adquirí flojera. No, la pereza, esa flojera que llamamos, ay, qué flojera, es la tentación a no hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, si tengo que trabajar, la pereza es, ay, no tengo ganas de ir a trabajar. No hacer lo que tengo que hacer. Si tengo que estudiar, la pereza es no estudiar. Si tengo que alabar a Dios, la pereza es no alabar a Dios cuando tengo que alabar a Dios. Cuando mis hijos estaban chiquitos siempre les decía, porque les mandaban sus reportes de que estaban jugando en el salón. Entonces yo les decía, ok, pues mira, si tú hubieras puesto atención en tu salón, tu tarea iba a ser más fácil y entonces en la tarde cuando llegas a tu casa podías jugar, pero tú lo invertiste. Tú pusiste a jugar en el salón y ahora cuando viene la hora de jugar, como no hiciste lo que debías hacer, entonces ahora en la tarde pues vas a tener que estudiar. Por flojera, no pusiste atención cuando era tiempo de la escuela. Aquí ellos estaban
haciendo lo que tenían que hacer, perseverando. Y eso es para empezar algo para nosotros entender, porque refuerza lo que les estaba yo ahorita diciendo, hermanos. Nosotros tenemos que vivir dedicados, intencionalmente. Tenemos que perseverar dedicados si queremos que el Señor nos use. Si queremos experimentar la plenitud de la vida cristiana, tenemos que estar como ellos, con esa intencionalidad. Van a orar y se encuentran un mendigo. Este mendigo, cuando los vio venir, empezó a pedirles que le dieran algo. Él tenía una necesidad. Aparte de que estaba paralítico, dice aquí la Biblia cojo, ¿verdad? Pero sabemos que tenía pies porque se paró en sus pies. Entonces estaba paralítico. Él pensaba que su necesidad era dinero para vivir, porque no podía trabajar. Entonces, ¿qué necesitaba? Necesitaba dinero. Él los buscó en su necesidad para obtener lo que él creía que necesitaba. La gente, hermanos, busca lo que necesita, lo que siente que necesita. Y aquí estamos viendo un incidente donde el Señor usa eso para bendecirlo y para darle oportunidad al Evangelio. Nosotros debemos de notar de inmediato que Juan y Pedro no le dijeron, no esté pidiendo dinero. No le dijeron, te debería dar vergüenza. Pedro y Juan tuvieron compasión de él. Y cuando dice que lo miraron fijamente, le dijeron, míranos. Y él pensó, me van a dar algo, ¿verdad? Pero ellos lo estaban viendo. ¿Qué hacemos nosotros a veces cuando vemos a personas que nos piden dinero? Nos hacemos como que no los vemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al verlos nos tenemos que comprometer a responderles, a decirles, no te voy a dar nada, o sí te voy a dar algo. O les decimos una mentira, ¿verdad? Les decimos, no traigo dinero. Cuando que la verdad es, pues no te quiero dar nada. Ellos tuvieron compasión de él. Y dicen, dice la Escritura que le dijeron, no tengo oro ni plata. Si hubieran tenido oro y plata, ¿se lo hubieran dado? Pues tal vez. Pero lo importante es que no pasaron de largo, se detuvieron y lo que él consideraba su necesidad, ellos le dijeron, no tenemos lo que tú consideras que es tu necesidad, tenemos algo mejor. Ok, tenemos algo mejor, que es que nosotros creemos en un Dios vivo, se llama Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo te decimos, párate. Y con esa disposición, el hombre recibe su sanidad y se pone de pie. Ahora, no quiero pasar más adelante sin que nosotros recapacitemos esto. Antes de que veamos todo lo que pasó, tenemos que ver que Pedro y Juan no salieron a ser adeptos. Iban a orar al templo, pero tuvieron compasión de un hombre. Y nosotros tenemos que notar esto porque nosotros no los estamos enviando a ser testigos de Jesús para ganar adeptos, sino como vamos a ver durante todo este mensaje, salimos a bendecir a la gente. Y lo mejor que tenemos que darle a la gente es el Evangelio de Jesucristo. Pero lo tenemos que hacer por compasión.
Tenemos que hacerlo porque amamos a las personas. Y el mensaje es importante, pero también es importante el corazón con el que salgamos. No debemos salir a juzgar, a señalar, sino a tener compasión de aquellos que no lo conocen. Y lo interesante es que Pedro y Juan no le dijeron, mira, nosotros tenemos algo mejor y déjame primero, te voy a explicar y voy a ver si te arrepientes de tus pecados y voy a ver si tú aceptas a Cristo Jesús como el Señor de tu vida y voy a ver si te entregas y te conviertes a Él y luego oro por ti. No dijeron nada. No me dijeron, no tengo eso, pero en el nombre de Jesús, levántate. O sea, estaba aquí muy claro que para ellos lo importante era tener compasión de esa persona. Y miren, hermanos, el Evangelio es la mayor bendición que nosotros podemos compartir con otra persona, pero no lo vamos a hacer si no tenemos compasión. Y lo principal que impide nuestra compasión es que se nos olvida la bendición que ya tenemos teniendo y conociendo a Cristo Jesús. ¿Ya te olvidó lo que era vivir sin Él? ¿Recuerdas cuando estabas perdido, ciego, muerto en tus delitos y pecados? ¿Recuerdas? Hermanos, no sé ustedes, ¿verdad? Pero antes de conocer a Cristo Jesús, mi vida era miserable. Es la verdad. Y si tú dices, no, mi vida era mejor antes de conocer a Cristo Jesús, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Mi vida era miserable sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin luz, sin dirección, sin nada. Y tal vez tú estás aquí visitándonos. No eres un creyente, no sigues a Cristo Jesús, no sirves a Cristo Jesús como tu Señor. Y tú también te sientas miserable. Yo te quiero decir una cosa, qué bueno que estás aquí. Porque tengo toda la fe y toda la esperanza de que tú encuentres lo que va a cambiar tu vida. Y eso que va a cambiar tu vida es una persona, es Cristo Jesús, que cambió mi vida y puede cambiar la tuya, así como cambió la vida de ese paralítico. Ese paralítico sentado ahí daba lástima. Les puedo asegurar que el paralítico no estaba feliz. ¡Ah, qué padre! Hoy va a ser un buen día. Sí, tú eres el más poderoso, tú eres el más fuerte, tú eres el más hermoso de todos los paralíticos de Jerusalén. Tú eres victorioso, eres un éxito. Y se apapachaba y se motivaba y entonces voy a pedir mi limosna con mucho entusiasmo. La verdad es que estaba en la miseria. Y el problema del mundo es que no queremos reconocer que estamos en la miseria. Hermanos, Cristo Jesús, cuando caminó esta tierra y vio las multitudes, ¿qué sintió? Dice Mateo 9:35, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mies son los campos, es la cosecha antes de levantarse.
Lo que está diciendo el Señor, el término bíblico para una persona que no tiene Cristo es que está perdido. Y si tú estás aquí y no eres cristiano, si no tienes a Cristo Jesús, déjame decirte, no te ofendas. Pero estás perdido. Eres como una oveja sin pastor que no sabe para dónde ir. Estás perdido sin Cristo. Y Cristo vino para salvar a los perdidos, para rescatar a los perdidos, para bendecir a los perdidos y que ya no sean perdidos. Y entonces dijo el Señor Jesús a sus discípulos: ¡Hey! La cosecha es mucha, miren la mies, ¿cuánta gente hay? Oren para que Dios envíe obreros a su mies. Y nosotros estamos orando: sí, Señor, levanta hombres para que vayan. No, Él está diciendo: oren para que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y que viniendo ese Espíritu Santo, ustedes me sean testigos. Y vayan y les lleven las buenas nuevas del Evangelio. Los obreros somos nosotros. Nosotros somos los obreros. Nosotros somos la respuesta a esa oración. Nosotros somos los que el Señor está levantando para ir y llevar el Evangelio a aquellos que están perdidos. Para nosotros somos los obreros que debemos de tener compasión de esas ovejas, pero también somos el mismo paralítico. Y es importante que no nos identifiquemos primero con Pedro y con Juan, sin identificarnos con ese paralítico. Porque muchas veces lo que pasa es que nosotros queremos serles testigos a las personas que están perdidas desde una postura de altura, como si nosotros fuéramos mejores que ellos. No, hombre, sí, el mundo, andan perdidos, mira nomás lo que sale en la televisión, mira nomás lo que andan haciendo, mira nomás cómo está lleno de bares y de prostíbulos y de moteles y de cosas así. Mira nomás el mundo, ¡ay, qué bárbaros! Como si nosotros fuéramos mejores, pues si nosotros somos el mendigo, si nosotros estamos igual o peor. La única diferencia, hermanos, entre una persona perdida que no tiene a Cristo y nosotros, la única diferencia es que a nosotros nos encontró Cristo Jesús. A nosotros alguien nos habló de Jesús. Es la única diferencia. Nosotros hemos recibido misericordia. No somos mejores. No tenemos nada de qué gloriarnos. No es que ya no somos pecadores como ellos, como si fuera un mérito propio. Si alguien se está dando topes contra la pared porque está en un cuarto en la oscuridad y a ti te prendieron un foco, ¿verdad? Y te pusieron en un cuarto con luz y ya no te estás dando topes contra la pared, no es ningún mérito tuyo, no es ninguna virtud tuya. Estás viendo porque te prendieron la luz. Y sin embargo, nosotros caemos a veces en juicio. En lugar de tener compasión, caemos en una arrogancia porque nos atribuimos un mérito de que nosotros somos mejores, porque nosotros no somos pecadores. Nosotros no estamos perdidos. Sí, ¿quién tuvo misericordia de ti? O tú te salvaste por tu buena capacidad, ¿verdad? Por la bondad de tu corazón. No está siendo bíblico, la Biblia dice: no hay ni uno solo que sea justo, ni uno solo. Todos hemos sido salvos por gracia para que nadie se gloríe. Entonces, en esa arrogancia, en esa ingratitud, decimos: es que esta persona es así, esta persona es asá, aquel es un mentiroso, aquel es un acá, ¿verdad? Aquel tiene esta bronca. Y los juzgamos. En lugar de tener compasión, hermanos, como iglesia nunca vamos a ser efectivos, testigos efectivos, si estamos actuando como lo hicieron los fariseos. Señor, gracias a Dios que yo no soy como este. Hace muchos años
cuando el Ministerio de Misericordia y Vida nos empezaron a decir, oye, ¿qué hacemos con los internos que se están convirtiendo y quieren congregarse? O sea, ya eran convertidos, pero ahora estaban infectados. No solamente eran seropositivos de VIH, sino que tenían SIDA. Y yo le dije a Lupita y a Manuel, le dije, no, pues que vengan a la iglesia. La iglesia es el lugar donde están los rescatados por el Señor. Es más, deberían de venir todos aquellos que estén buscando. Y como pastores nosotros evaluamos, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Vamos a tener una sección para los infectados? ¿O les vamos a decir, ustedes no pueden acercarse a los niños de nuestra congregación? Cristo se acercaba a los leprosos. Los leprosos de nuestro tiempo son las personas que están infectados de SIDA porque eran drogadictos o porque vivían un estilo de vida homosexual. Y los repudiamos. Y Cristo iba con los leprosos, ponía sus manos sobre ellos y los amaba y tenía compasión de ellos. ¿Y qué de los sicarios? ¿Y qué de los narcotraficantes? No, esos no queremos que vengan a la iglesia, ¿verdad? No nos vayan a matar. Y no tenemos compasión. Y en el 2009 escribí un artículo, ¿verdad? Porque decimos, ay, andan esos malditos, ¿verdad? Ojalá y los maten. Para que ya no nos anden secuestrando, ya no nos anden haciendo mal, esos malditos. Y me acuerdo que escribí un artículo que se llama, esos malditos somos nosotros. La única diferencia entre esas personas y nosotros es que Cristo tuvo misericordia de nosotros. Eso es la única diferencia. No está en nosotros, está en Él. Si no, nosotros andaríamos haciendo lo mismo, porque estaríamos ciegos, estaríamos perdidos. Entonces, para poder nosotros ser testigos, tenemos que tener esa disposición de ser una bendición para gente que está oprimida, que está triste, que está ciega, que no tiene vida, que no puede creer porque está confundida, porque el diablo los tiene cegados, que está angustiada, aquí dice abatida. Gente que vive solitaria, sin dirección, enferma, sin esperanza. Están bajo la maldición de su pecado y no se han abierto sus ojos para que vean la gloria de Cristo Jesús y sean entonces rescatados y transformados por esa gloria. ¿Nosotros cómo estamos, hermanos? Nosotros tenemos vida. A nosotros se nos ha abierto los ojos, se nos ha dado el Espíritu Santo. Hemos sido adoptados y somos parte del reino de Dios. Se nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Ya no estamos bajo el mandato de Satanás. Ya no estamos bajo la maldición de Dios. Tenemos un Padre que nos ama y nos guía y nos cuida. Tenemos esperanza, compartimos de su misma naturaleza. Le hablamos a Dios y nos escucha. ¿Cómo podemos no tener compasión de aquellos que no tienen eso? Entonces, como testigos, lo primero que debemos decir, Señor, quiero tener compasión de las personas y quiero salir de mi casa con la intención de bendecir y poder decir como Pedro, no tengo plata ni oro. Si lo tuviera te lo daba. Mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Anda. Y es lo mismo que le digo a todas aquellas personas que puedan estarme escuchando, que no tengan a Cristo Jesús. Si tú también te sientes como una oveja sin pastor, si tú también te sientes angustiado, angustiada, abatido, abatida, en Cristo Jesús puedes recibir
esperanza, amor, dirección, vida. En el nombre de Jesús, nosotros proclamamos a Jesús como Señor para ti. Y lo que tenemos te queremos dar. ¿Qué? A Cristo. Te queremos dar a Cristo. Así como se lo dieron a este paralítico. Que recibe su sanidad, se levanta, se salta y dice que no soltó a Pedro y Juan. Dijo, a este Señor yo no lo suelto. Dice, asido de Pedro y de Juan, alababa a Dios, diciendo, gloria a Dios, me sanó el Señor. ¿Y cómo no le vas a dar gracias a Dios cuando el Señor hace una obra en tu vida? Pero luego viene lo que sigue. Ellos tuvieron compasión de un hombre y el Señor abre una oportunidad al Evangelio. Fíjense lo que sucede en el versículo 12. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, ¿qué es lo que vio? ¿Qué terminamos leyendo aquí en el versículo 11? Que la gente se amontonaba. ¿Verdad? Dice el versículo 11, dice, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón donde ellos estaban. Entonces al ver esto Pedro dijo a ese pueblo, varones e israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está aclarando el origen del milagro. Está diciendo, no fuimos nosotros. Está redirigiendo la atención. Toda la gente los estaba viendo a ellos como animales raros. ¡Wow! ¿Qué onda con estos cuates? Y ellos dijeron, ¿por qué nos miran a nosotros? Déjenos decirles de dónde proviene esto. Y redirigen su atención a Jesús y dice, Jesús, el autor de la vida, el Señor, Él es el que ha sido glorificado. Y le dicen dos cosas muy importantes. Le dice, ¿por qué nos miran como si nosotros por nuestro propio poder hubiéramos hecho esto? En otras palabras, están aclarando diciendo, nosotros no tenemos poder. Nosotros no podemos hacer esto. Somos como ustedes. Esto lo tiene que hacer alguien que tenga poder. Nosotros no podemos sanar a un paralítico para que se ponga de pie. Está diciendo, ¿cómo nos miran? Como si nosotros tuviéramos el poder. Están diciendo, somos meros conductos. El poder lo tiene Él. Entonces, cuando habla recibiréis poder, hay una parte en ese recibiréis poder que sí tiene que ver con nosotros ser capacitados para llevar a cabo una obra. Pero hay otra parte de recibir poder que significa que nosotros recibimos dones de Dios, algo de Dios sobrenatural para nosotros ser un conducto para con otras personas. Y esa es la oración que nosotros debemos hacer. Señor, dame de tu poder, úsame con tu poder, Señor, para hacer de bendición a otros. Y parte de esta serie de hechos es lo que queremos estar viendo, que el Señor quiere usarnos, así como usó a Pedro y Juan. ¿Y por qué no?
Que algunos de nosotros podamos orar por un paralítico y se levante. ¿Por qué no? No, es que nomás los apóstoles hacían esos milagros. Pues ellos dicen, por la fe que viene por medio de Él. Ellos tenían fe en Cristo Jesús y Jesús los usó aún de esa manera. Y también puede usarte a ti si tú tienes fe. Ahora, la segunda cosa que dice, ¿por qué pensando como si por nuestro propio poder o piedad? La segunda cosa que Pedro le dice, no fue porque nosotros no seamos pecadores o porque nosotros seamos muy santos o porque nosotros seamos muy piadosos, porque ya logramos un nivel de espiritualidad superior al de ustedes. Nosotros sí sabemos, nosotros sí podemos. Ustedes, pobres pecadores, ¿qué van a andar haciendo? Está diciendo, no es por una piedad nuestra, no es porque nos lo ganamos, no es porque lo merecemos, no es porque Dios nos dio y nos dijo, wow, Pedro es un tremendo, es un santo, le voy a dar este poder para que sane paralíticos. Dice, no es por mi piedad, yo no tengo poder y no es mi piedad, es por el nombre de Jesucristo. Señala a Jesús, redirige toda la atención hacia Jesús. De tal forma que la gente empezó a voltear a decir, ¿y quién es este Jesús? Hermanos, nuestro testimonio tiene que estar dirigido de tal forma a las personas que ellos volteen y digan, háblame más de este Jesús. En lugar de que nuestro testimonio sea acerca de nosotros. Tenemos que decir, mira lo que Cristo ha hecho en mí, mira, déjame te digo, todo eso lo ha hecho Jesús y déjame te hablo más de ese Jesús. Nuestro testimonio tiene que redirigir la atención a la verdadera fuente de todo. Ahora, si nosotros entonces queremos ser efectivos, aquí hay una cosita importante. La gente tiene que ver a Jesús en nosotros. Ahí estaban viendo al paralítico y decían, aquí algo pasó, lo estoy viendo parado, ¿verdad? Pero si lo vemos, este hombre dice que tenía 40 años tirado ahí. Los reconocieron, decían, es el paralítico, lo estoy viendo, ¿qué onda? Entonces Pedro le dice, eso es por Jesús. Ahora, ¿qué ve la gente cuando nos ve a nosotros? ¿Qué ve la gente cuando nos ve a nosotros? ¿Ve a Jesús? No podemos ser testigos de Cristo si nosotros mismos no estamos viendo a Jesús. No podemos señalar a un Jesús si la gente no lo ve en nosotros. Entonces no somos buenos testigos, sino somos vacunadores. ¿Saben lo que es una vacuna? Una vacuna es poquito virus que te inyectan poquito, lo suficiente, no para que te enfermes, sino lo suficiente nomás para que desarrolles anticuerpos contra ese virus. Cuando la gente escucha de nosotros un mensaje que no está respaldado con una vida, lo que hacemos efectivamente es vacunarlos contra el evangelio, porque van a decir, este me está contando algo que ni siquiera él cree. Este me está hablando de algo que no concuerda con el testimonio de su vida. Me habla de un Jesús allá lejano. No me está hablando de su Jesús. Yo no veo a Jesús en él. Así como ellos estaban viendo al paralítico y no podían negar que había hecho algo el Señor. ¿Qué ve la gente cuando te ve a ti? ¿Ve fe en Cristo Jesús? ¿Ve tu fe o no? Entonces, es en la fe, en el nombre de Jesús que tú estás viviendo en toda tu vida, que de ahí entonces tú dices, es por la fe en Cristo Jesús, porque ellos le dijeron anda, porque tenían fe en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a bendecir nosotros a la gente si no tenemos fe en Cristo Jesús? Si estamos basando nuestra vida y estamos confiando en otras cosas.
Si llega alguien y nos dice, híjole, tengo un dolor de cabeza terrible. Ay, me recomendaron unas buenas pastillas, déjame te las doy. Tenemos más fe en la medicina. Gracias a Dios por la medicina. Pero no es para que le tengamos más fe a la medicina. No estamos orando cuando la medicina ya llega y ya no puede hacer nada. ¿Qué hacemos? Entonces sí oramos cuando la medicina ya no sirve, pero mientras la medicina sirve, no necesitamos orar. Pues mira, es que aquí esto trasciende, porque a lo mejor la persona que te está diciendo que tiene dolor de cabeza es una persona que no conoce a Cristo Jesús. Y esa persona no está viendo tu fe en Jesús. ¿Verdad? ¿En qué tienes fe? ¿En nombre de quién estás confiando? ¿Verdad? No, pues que mira que el gobierno, no, pero mira que el partido, que va a haber este cambio legislativo y que va a haber esto otro, y entonces van a venir estas situaciones y un gobernante nuevo y un nuevo policía y un nuevo método y una nueva economía. Un cristiano confiando más en los sistemas del mundo que en Dios. Gracias a Dios por los gobernantes y debemos orar por ellos. Pero yo confío en Cristo Jesús. Los gobernantes van a pasar, Cristo Jesús no. Y vimos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que el enemigo usa los gobiernos para atacar a la iglesia. Entonces nosotros no estamos saliéndonos de este mundo, estamos viviendo en este mundo, bendecimos a nuestros gobernantes, somos buenos ciudadanos, vamos y votamos, ¿verdad? Participamos, pero nuestra fe, nuestros ojos están puestos en nuestro Señor, ahí está nuestra seguridad. Entonces, ¿qué es lo que la gente ve? ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Si tú quieres ser efectivo como Pedro y Juan, tienes que vivir una vida de fe. Para que puedas decir, es la fe en Cristo Jesús la que me mueve. Es la fe en Cristo Jesús la que me lleva a orar por ti. Yo tengo fe. La compasión nos debe de mover y lo que debemos llevar nosotros es una vida de fe. Para que la gente lo vea cuando le hablamos y redirigimos su atención a Cristo Jesús. Ahora, continúa en el versículo 19. Vamos a leer desde el 19 hasta el final. Él les dice, ¿por qué sucede el milagro? Les dice, ustedes son por ignorancia, yo entiendo, por ignorancia mataron a Jesús, pero el Señor lo tenía todo planeado. Y luego dice el versículo 19, por tanto, conclusión, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Pedro entonces dice, habiendo tenido compasión del paralítico, el Señor lo sana y él redirige su atención y dice, miren, es por Jesús. Y este Jesús les está diciendo acá, es el Señor.
Y es el profeta al que todos ustedes deben de escuchar y deben obedecer. Porque si no lo escuchas, si no pones atención, vas a ser destruido. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es arrepentirte y convertirte. El llamado, hermanos, es al arrepentimiento y tenemos que entender que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la decisión de cada persona de creyendo en Jesús, creyendo que Jesús es ese Dios al que hay que obedecerle, ese profeta al que hay que seguir, que hay que atender y ponerle atención. Entonces, creyendo, tomamos la decisión de reorientar la dirección de nuestra vida hacia Jesús. Cuando tú le llamas a la persona, no le estás llamando a que se convierta a una religión. No le estás llamando a que ya deje de hacer las cosas que está haciendo porque no te convienen. No le estás llamando a que venga a la iglesia, aunque es bueno que los invites. No le estás llamando, ¿verdad?, a que ya se porte bien. Le estás llamando a una redirección en su vida, a una conversión a su vida, en donde ahora Cristo Jesús es el Señor de su vida. No le estás diciendo, mira, si tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, tú ya no te vas a ir al infierno. Eso es una mentira. Eso no viene en la Biblia. Eso no es cierto. Como si de nosotros dependiera meternos a Jesús. La promesa de que Jesús iba a venir a nuestras vidas es el resultado de nuestra fe y arrepentimiento. El llamado que nosotros debemos hacer a la gente es: arrepiéntete, voltéate, ya. Sirve a Jesús. Y la razón es porque si no vas a ser destruido. Mira lo que les dice al final Pedro. Les dice: para vosotros Jesús fue resucitado por Dios su siervo para enviarlo para que los bendiga. Nosotros salimos a anunciar ¿qué? Las buenas nuevas. A las personas, ¿por qué las personas viven abatidas y angustiadas y miserables? Porque están atrapadas y esclavizados a su pecado, y el pecado siempre destruye. Siempre destruye. No, nunca vas a prosperar o vas a estar mejor en una vida de pecado. Vas a ser destruido si no atiendes el llamado de Jesús. Entonces lo mejor que yo puedo hacer por ti, lo mejor que Dios puede hacer por ti es decirte: hey, dale la vuelta. Yo vine para bendecirte, sírveme a mí. Para que venga entonces el perdón de tus pecados, para que se borren tus pecados, y entonces tú y yo vamos a tener paz, vamos a ser amigos. Yo voy a verte con favor porque ya no va a haber pecados en tu vida. Y van a venir, y yo lo que te voy a enviar van a ser tiempos de refrigerio. Me encanta esa palabra. Tiempos de refrigerio. Es como los niños cuando están en el kinder y les dice la maestra: niños, guarden sus lápices porque es el tiempo del refrigerio. ¡Eh! Me toca abrir la lonchera. Así le dicen lonchera ahora, ¿no dicen? ¿Sí? Toca abrir la lonchera. Para los que no sepan qué es la lonchera, ¿verdad? Es la bolsita. Antes eran cajitas de metal, ahora son bolsitas así. Me toca a ver qué me puso mi mamá. Y siempre tenemos esperanza que nuestra mamá nos vaya puesta unos chimichurris. No, churrumais. Nos haya puesto unos churrumais, ¿verdad? Unos chilitos, unos dulces, unos chocolates, ¿verdad?
No, nos puso un sándwich con pan integral, ¿verdad? Pero el entusiasmo, nunca perdemos la esperanza. Cuando estamos en el kinder, nunca tenemos la esperanza siempre de abrir la lonchera y encontrar un refrigerio. ¿Qué es el refrigerio, hermanos? ¿Qué significa esa palabra? El refrigerio es vida, es ser refrescados. Es como cuando andas en el desierto y llegas a un oasis. ¿Y qué haces cuando llegas al oasis? Te tiras al agua, te echas agua fresca, sacias tu sed y dices, ese es el refrigerio. Cuando estás perdido sin Cristo, ¿qué es lo primero que hace Cristo cuando cuando nos volteamos nosotros hacia Él? Viene y pone paz, pone shalom entre nosotros y Él, quita nuestros pecados, nos recibe y lo que Él nos da son tiempos de refrigerio. Decimos, hermoso, gloriosos tiempos de refrigerio que recibimos de nuestro Señor. Quita nuestra sed, quita nuestra hambre, quita nuestro cansancio, quita nuestro abatimiento, quita nuestra angustia. Pero lo tenemos a Él. Él es nuestra bendición. Cuando Él por eso ama nuestro arrepentimiento. Ama que nos volvamos a Él. La invitación de Cristo Jesús es: ven a mí. Todos los que están cansados, todos los que están angustiados, todos los que están perdidos, vengan a mí. Yo los haré descansar. ¿Cómo es que entonces nosotros presentamos el arrepentimiento como algo negativo o lo sentimos como si fuera feo, ¿verdad? Hermanos, vamos a hablar de arrepentimiento. Híjole, no, pastor, no hable de arrepentimiento, hábleme cosas buenas. No hay nada más bueno que el arrepentimiento que te pueda hablar. Y si tú viniste el día de hoy y tú no tienes a Cristo Jesús, no has sido rescatado por Él, no has vivido ese tiempo de refrigerio, déjame decirte, la mejor noticia que te puedo dar es que si tú te arrepientes, dejas de vivir tu vida ahí donde tú estás y te vuelves a Jesús, donde quiera que estés, en la dirección en la que estabas, a lo mejor estabas viviendo para ti mismo, estabas viviendo para servir a otros, estabas viviendo para lograr tu felicidad, o quién sabe qué andabas tratando de hacer para llenar esa satisfacción en tu vida. De donde quiera que estés, hay una dirección a la que te tienes que voltear, a Jesús. A Jesús, ok, Jesús, creo, tú eres el Señor, quiero vivir para ti, pues. Ese es el arrepentimiento. Haz conmigo tu voluntad. Dime qué onda. Te voy a servir, pues aquí estoy. Me entrego a ti. Perdóname por no haberte reconocido antes. Tu arrepentimiento es que te voltees a Él. Que invoques el nombre de Jesús como tu Señor. Que le pidas, ándale pues, Señor, sálvame a mí también. Cuando haces eso, viene el perdón de tus pecados. Y sabes una cosa, cuando viene el perdón de tus pecados, se caen las cadenas. Ya no tiene poder el pecado sobre ti. Ya no tiene poder el diablo para acusarte. Porque Él te ha perdonado. Y cuando ya te perdona, se acaba toda condenación. Y vienen tiempos de refrigerio. Empiezas a probar la bondad de Cristo Jesús. Quiere decir entonces que ya no voy a tener problemas. Se van a acabar mis broncas. Todo se va a resolver con mi vida. Mi esposa va a cambiar también y voy a ser feliz. Mis hijos, ya me convertí a Cristo Jesús, se van a portar muy lindos. Me van a subir el sueldo. Va a prosperar mi negocio. No. Tal vez hasta sea todo lo contrario. Porque el diablo, al que servías antes, se va a enojar contra ti.
pero vas a tener a Cristo Jesús. Y Él será tu refrigerio, y Él será tu vida, y valdrá toda la pena porque lo tienes a Él. Entonces el arrepentimiento no es penoso, es algo glorioso. Y no tenemos por qué nosotros disculparnos por decirle a la gente, sabes que te necesitas arrepentir y voltearte a Cristo, porque es lo mejor que les podemos decir. Y un mensaje del Evangelio, no le digamos, no, pues pídele a Dios, pídele a Jesús, pero no les llamemos al arrepentimiento. Es un evangelio incompleto, es incorrecto. El pecado va a destruirlos si nosotros no les decimos. Cristo vino para su bendición y la manera de obtener esa bendición es por medio del arrepentimiento. ¿Vino Cristo para bendecirlos, para darles todo lo que quieren, para darnos todo lo que queremos? No, Cristo vino para darnos lo que verdaderamente necesitamos. A veces somos como el paralítico, pensamos que lo que necesitamos es dinero. Jesús dijo, no necesitas piernas, viejo. Vino para darnos lo que necesitamos, lo que verdaderamente vale, la salvación de nuestro pecado. Vino para darnos lo más valioso que existe, el tesoro más glorioso que hay. No es la salud, no es la belleza, no es el dinero, no es el poder. Lo más hermoso que hay en toda la creación es el Creador mismo. Y Él se te da. Dice, soy tuyo y tú vas a ser mío. Y vamos a pasar juntos la eternidad. Ese es el Evangelio. Y yo no voy a tomar en cuenta tus pecados, los voy a borrar para que tú y yo podamos tener comunión. Y yo de aquí en adelante te voy a llamar hijo y tú me vas a llamar padre. La puerta de entrada a eso es el arrepentimiento. Glorioso mensaje, glorioso incidente. Pero ¿qué es lo que pasa en el capítulo 4? Ellos estaban hablando al pueblo, les estaban diciendo estas cosas. Se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos, en ese día, muchos de los que habían oído el mensaje, creyeron. Y porque creyeron, se arrepintieron. Y porque se arrepintieron, recibieron el perdón de sus pecados y recibieron tiempos de refrigerio. Y llegó el número de los hombres a 5,000. Entonces, en conclusión, déjenme decirles 5 cosas que debemos llevarnos para poner en práctica. 5 cosas, muy sencillas y muy rápidas. Empezando con la oposición. Hay un impedimento a la compasión que es el temor al rechazo. A veces pesa más el temor al rechazo que la compasión a las almas. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener compasión por encima del temor, por encima de la incomodidad, por encima de cualquier cosa. La compasión nos debe mover a amar a nuestro prójimo y llevarles lo más valioso que tenemos para dar. Debemos de ir por compasión. Checa tu temor, checa tu flojera, checa tu indiferencia y vas a encontrar en todas esas cosas una falta de compasión. Entonces, aviva la compasión en tu corazón y ve a la gente
con compasión, no con juicio, no como los fariseos. Ve a la gente con esos ojos de bendición, de quererlos bendecir. Ve a buscar bendecir a las personas. Si eso te lleva a ser generoso con ellos, si eso te lleva a orar por ellos, si eso te lleva a pasar tiempo con ellos. Si tú ves una persona que no tiene amigos y dices, ay, es que no le quiero decir que yo quiero ser su amigo porque luego no me lo voy a quitar de encima. Ten compasión. A lo mejor la única razón por la que tú tienes amigos no es porque seas muy suave, sino porque Dios te puso en un lugar donde estás llenos de hermanos que te aman, no porque seas suave, sino porque Dios les mandó que te amaran. Ten compasión. Da de lo tuyo. Busca oportunidad para bendecir. Y vas a ver, Dios te va a dar oportunidad de compartir la razón de tu compasión. Número 2, la oportunidad siempre está presente. La oportunidad siempre está presente. Este pasaje nos recuerda que a nuestro alrededor siempre hay personas con necesidad. No más que nosotros no los vemos, y no los vemos porque no tenemos esos ojos puestos ahí. Estamos demasiado encerrados en nuestra propia vida. Estamos demasiado preocupados por nuestras propias necesidades, que nos olvidamos de los demás. Un testigo nunca se olvida de los demás. Así como no hay un testigo sin compasión, tampoco hay un testigo que se olvide de los demás. Si tú abres tus ojos, verás la necesidad de los demás. Y tú vas a ver, no, pues mi patrón parece que vive su vida bien tranquila, bien padre, está feliz, yo lo veo que está bien contento, que no tiene problemas de nada. Tal vez porque nunca le has preguntado. Es un engaño, hermanos. Es un engaño. Esta semana pasada se mató un actor muy famoso, muy talentoso, en una sobredosis de heroína. Tenía 70 dosis en su cuarto. Se mató. Sobredosis. Tú dices, a veces ves a los artistas, no, si yo fuera artista de Hollywood y ganara dinero y fuera famoso, sería feliz. Claro que no. Este hombre cayó en esa adicción a la heroína por su infelicidad. Estaba miserable. Y los testimonios son muchísimos, hermanos. Y que la gente que nosotros pensamos que la tiene hecha, son miserables. Entonces, hay necesidad. Y yo creo que como iglesia hay una manera que el mundo debe ver es que nosotros estamos conscientes de su necesidad y que si nosotros estamos felices y bendecidos y contentos y tenemos luz y abiertos los ojos y tenemos gozo y todas estas cosas es porque alguien tuvo misericordia de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de ser portadores de buenas nuevas para los que no lo tienen. Siempre hay oportunidad presente, siempre. ¿Ok? Entonces, cuando tú veas esa necesidad, llévales, ofrécete, busca la manera de bendecir. ¿Por qué es que las personas con necesidad están más abiertas a recibir el Evangelio? Porque dice por ahí un dicho, ¿verdad? Cuando estás en un hoyo, nomás puedes voltear para arriba. Por eso Jesús dijo, fariseos, las prostitutas, los publicanos, los ladrones, los pecadores van delante de ustedes al reino de los cielos. Porque el Señor dijo, yo vine a buscar pecadores, enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, no lo buscan. Piensan, son ciegos, guías de ciegos, pensando que no lo necesitan, hermanos.
viven en su miseria y son sepulcros blanqueados. Por afuera muy bonito y por adentro están podridos. Tal vez tú estás aquí y te sientas así. Sé honesto con el Señor y dile, Señor, yo soy miserable, vivo miserablemente. Ten misericordia de mí. Hazlo y verás quién es nuestro Señor Jesús y la misericordia que tendrá sobre tu vida. Él no desecha ningún alma que venga a buscarlo y que invoque su nombre. Búscalo hoy. Tercero, invita a que la gente crea en un Jesús vivo. Y la mejor manera de hacerlo es que tú vivas con Jesús como una persona viva. No es tu religión, es tu vida. ¿De quién estás hablando? ¿Vas a hablar de Dios allá sentado en el universo? ¿O vas a hablar de Jesús, tu Salvador, mi Señor Jesús que salvó mi vida? Y como dice esa canción, lo acabo de ver esta mañana. ¿Dónde? Allí en mi cuarto, en el closet, cerrada la puerta, hablé con Él. Habla de tu vivencia con Cristo Jesús. Habla de lo que Cristo está haciendo en ti, de lo que hizo, de lo que está haciendo de ti y lo que quieres que haga después. Habla de Jesús. Si tú dices, no sé qué decirles, háblales de tu vida con Jesús. Un Jesús vivo y que vive y reina y está cambiando vidas hoy. Si te salvó a ti, puede salvar a cualquiera. Entonces el milagro del paralítico no era, wow, hizo una señal, un milagro. No, pues es que como yo oro y no pasa nada, la gente nunca va a creer. No, la gente va a creer cuando vea a tu Cristo vivo y activo en tu vida. Cuando tú ves a Cristo a diario en su palabra, pasando tiempo con Él, eso se transmite. La gente dice, pues ¿qué traes? ¿Cómo que qué traigo? Acabo de pasar tiempo con Jesús. Luego te van a decir, híjole, yo no, ni para qué te pregunto, ¿verdad? No vas a salir con tus loqueras. No, déjame te digo, Cristo para mí es real. Yo pensaba que Cristo era un concepto, ¿verdad? Cristo vino a mi vida, me cambió y ahora vivo para Él. Y le sirvo y le amo. Ay, oye, pues estás hablando como si fuera de veras. Pues sí lo es. Sí lo es. Y la gente piensa que es un cuento. Y a veces nosotros también. Número 4. Háblales de tu bendición. La gente necesita ver a los paralíticos. Nosotros somos los mendigos que nos levantó Jesús. La gente necesita ver que Dios está transformando vidas. Puedes decirle, ¿sabes qué? Cuando Cristo vino, tuvo misericordia de mí, me salva, viene, me da de su espíritu, todo cambió en mi vida. Ahora empecé a ver, entendí las cosas, me di cuenta de mi pecado, ya me di cuenta de lo que estaba haciendo, cómo estaba yendo yo en contra de la voluntad de Dios. El Señor me transformó, donde había miseria, ahora hay gozo, donde había insatisfacción, ahora hay plenitud. Donde había duda, ahora hay certeza. Donde estaba yo en mi incredulidad, ahora tengo fe. Háblales de tu bendición. ¿Qué ha significado para ti el ser perdonado y tener paz con Dios? ¿Qué significa para ti que ahora tienes una relación con Dios como tu Padre? Recuerdo que una vez una persona me dijo, le estaba yo diciendo, dijo, qué bendición tus hijos, algo así, que oye, qué bendición tus hijos, tu familia. Y me dijo, pues yo creo que tú eres el bendecido.
Y yo, o sea, no le agarré la onda y le dije, no, pues yo tengo mis broncas. Me dice, yo quisiera tener lo que tienes tú, tu fe. La gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Porque es que cuando hay una enfermedad en mi familia que es muy grande, Carlos, ora, ora. Yo otro día me encontré una persona, no es creyente, me la encontré en el súper. Hacía muchos años que no la veía, además hace muchos años que no hablaba yo con ella, muchos años, estoy hablando 20 años o más. Y me externó, ¿verdad?, que su sobrino lo habían secuestrado. Y me dijo, y le dije, ¿sabes qué? Estuvimos orando por tu sobrino en la iglesia hace años. Cuando nos despedimos, me dijo, ¿sabes una cosa? Sus oraciones de ustedes, dice, sí cuentan. Me dijo, a ustedes sí los oye el Señor. La gente se da cuenta cuando nuestra fe es viva. Hablemos de nuestra bendición. Que nuestra experiencia les sirva a ellos a creer en ese Dios vivo. Si Cristo nos escucha, a nosotros los puede escuchar a ellos también. Si Cristo nos perdonó, a nosotros los puede perdonar a ellos también. Si Cristo ha tenido misericordia, a nosotros puede tener misericordia de ellos también. Cuando nosotros compartimos de lo que Cristo ha sido para nosotros y lo apuntamos a Él, la gente dice, tal vez yo pueda también tener eso. Y extienden su corazón hacia Cristo. Y por último, nunca dejemos de llamar al arrepentimiento. Nuestro mensaje debe terminar siempre con vuélvete a Cristo. Ven a Cristo. Clama a Cristo y pídele al Señor que te permita conocerlo y servirlo. Reconoce a Cristo como Señor y Rey en tu vida. Nuestro Rey es un Dios compasivo, clemente, misericordioso, que bendice y perdona a los que se arrepienten. Síguelo a Él, ya deja tu vida de pecado, ya deja de vivir para ti. Vive ahora para Cristo y vendrá a tu vida no solamente el perdón de tus pecados, sino tiempos de refrigerio. No trates de que se sientan mal por su pecado. Ellos saben que su vida está mal. Llámalos al arrepentimiento. Apela a sus vidas a que dejen lo que no aprovecha y vengan a la verdadera vida. Si tú estás aquí y no te has arrepentido, yo te quiero preguntar, entonces, ¿a qué te estás aferrando? ¿Qué es lo que vale tanto en tu vida, que vale tanto la pena, que no estás dispuesto a dejarlo para obtener a Cristo Jesús? El arrepentimiento significa que tú sueltes eso que tienes tan agarrado, que quieres tanto y que tú piensas que te va a dar felicidad. Déjame decirte de antemano, no te va a dar felicidad. No hay nada que este mundo te pueda ofrecer que te pueda dar felicidad, porque todo lo que el mundo te puede dar está fuera de ti. Está fuera de ti. No, yo lo que quiero es una familia. La familia está fuera de ti. No, yo lo que quiero es dinero suficiente. El dinero no puede comprar nada. Nada satisface. Tú puedes meterte algo, puedes comer algo, puedes tomar algo. Se va a pasar el efecto. La adicción es tan triste porque las personas, habiendo probado y viendo que no satisface, se lo vuelven a meter para durar otro ratito y luego se lo vuelven a meter, se lo vuelven a meter. Pero el adicto te dice, yo no puedo vivir sin esto porque no satisface, se me quita, no me da nada. Entonces, el arrepentimiento es decir, yo voy a dejar esto porque el pecado mata, siempre destruye, siempre
oprime y abate. Solo Cristo da vida siempre. Ven a Cristo Jesús. Ven ahora a Cristo Jesús. Ahorita clama a Jesús.